Bueno, les damos la bienvenida porque este es el inicio del segundo trayecto del Mes del Tango en La Pampa. Este trayecto que decidimos llamar De Tango Somos y que cuenta con la presencia de importantes especialistas en los temas que tratamos. Y en este caso tenemos una mesa de lujo porque vamos a escuchar cosas acerca de la historia del tango en La Pampa y la importancia del desarrollo de la temática tanguera en dos de nuestros principales escritores, en Juan Carlos Bustrias Ortiz y en Juan Ricardo Nervi. Bueno, nuestro Dream Team, y perdonen el anglicismo, Dora Batistón, Leda Fiorucci, Walter Casenave. Creo que no necesitan presentación. Y antes de darle la palabra a ellos, quiero situarlos en lo que significa para nosotros haber comenzado esta propuesta del Mes del Tango. Hace exactamente un año, firmamos un convenio entre la Municipalidad de Santa Rosa y la Fundación Consonancias para crear una orquesta escuela de tango en la ciudad. Entonces era solo un proyecto. A partir de marzo empezamos a trabajar y tenemos 70 personas que la integran, desde niños de 8, 10 años hasta adultos de 40, 50. O sea, tenemos una variedad importantísima de gente, algunos con conocimientos previos de sus instrumentos, otros que han empezado desde el primer nivel. Y estamos realmente sorprendidos, fascinados y muy felices de haber tenido semejante respuesta. Y nos preguntamos qué pasa con el tango, porque nos preocupaba antes de plantear la orquesta la discontinuidad en la tradición instrumental. Los bailarines por suerte continúan, ¿no? Los bailarines tienen mucho empuje y siguen milongueando, pero los instrumentistas se han reducido mucho y los que más tocaban el instrumento característico e idiosincrático del tango, que es el bandoneón, se van discontinuando, nos van dejando y no hay generación intermedia de recambio. Entonces decíamos, hay poco interés, hay otras propuestas. Cuando abrimos la inscripción y hay 70 interesados, caemos en la conclusión de que no hay falta de interés, sino falta de oferta en el medio. Entonces estamos muy felices de haber hecho esta propuesta de crear la orquesta. Dicho esto, a partir de todo este año, dijimos, terminemos este año con algo que implique también un crecimiento colectivo alrededor de esto que nos reúne, que es el tango como una marca profunda de identidad cultural argentina. Por cierto que no la única, pero una de las importantes. Entonces decidimos proponer el Mes del Tango en la provincia. Tuvimos un importante eco con instituciones diversas. El Consejo Deliberante lo declaró de interés municipal, la legislatura lo declaró de interés legislativo, diversas instituciones están apoyándonos, además de la municipalidad, la Fundación Banco Pampa, la Cooperativa Popular de Electricidad, la Universidad Nacional de La Pampa. O sea, tenemos una importante, la DAFAS también me olvidaba, el Gobierno de La Pampa a través del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hay importante respuesta institucional para apoyar esto. Y esto no es solamente la organización de espectáculos. Pretendemos que sea algo más, pretendemos que sea un motivo de instalar, no instalar, sino despertar algo que vemos un poco dormido en la comunidad, que es el interés por la práctica, el ahondar y el atreverse con el tango. Entonces, planteamos 3 trayectos. Uno de ellos era la orquesta vinculada directamente con los bailarines. Hubo un taller sobre eso el sábado pasado y este sábado, si el tiempo nos lo permite y no llueve, en la plaza los compañeros milongueros y milongueras convocan para celebrar el Día Nacional del Tango y nosotros vamos a ir con la orquesta a tocar en el podio de las bandas en vivo, como se hacía antes en los bailes de pueblo, tratando de recuperar ese contacto. Ese trayecto que llamamos Bailando la Orquesta es el trayecto social de esta propuesta. Este que empezamos hoy es el trayecto de reflexión, de Tango Somos. Hoy con
el tango en La Pampa, sus orígenes, su auge, su historia y los poetas centrales de ese protagonismo. Mañana tenemos otro taller en el Salón del Bicentenario a cargo de Camilo Gatica, referido a arreglos de Piazzolla de los años 40 y 50, que han sido los más rupturistas del comienzo de su carrera, han sido un quiebre, un antes y un después en el desarrollo de la música ciudadana. Y el lunes, aquí, nuevamente, siempre en el mismo horario, vamos a tener la última de las charlas del trayecto sobre la mujer en el tango, su protagonismo, las dificultades para afrontar un mundo muy monopolizado por varones, los paradigmas de época legitimados hasta el punto del estímulo de la violencia y el femicidio, y los cambios de paradigma que ahora no legitiman más eso y se reflejan en la cultura popular en otros modelos de tango. Vamos a tener una charla sobre eso y sobre la diversidad en el tango. Y el último trayecto van a ser talleres y conciertos durante 3 días, Pampa Mía, Raíces de Tango al Sur, en el Teatro Español, con presencia de extraordinarios artistas de la escena nacional, como Tato Ledesma, Pepe Dominici, Julio Covielo, Pablo Kovacevic, instrumentistas y cantantes para capacitar a nuestra gente y además para tocar y devolverle a la comunidad un momento de hermosura alrededor de nuestra música, la que tanto queremos, que es el tango. Así que bienvenidos a este barco que tiene diversos compartimentos. Inauguramos ahora uno, el de la reflexión. Gracias y gracias al panel. Sí, Manu, así también. Bueno, los dos están abiertos. Entonces, bien, reitero el agradecimiento por la presencia de ustedes, por la presencia de ustedes que señalara recién Roberto. Y me permito, antes de empezar propiamente mi tema, que es la historia y la antigüedad del tango en La Pampa, me permito una consideración en función de las palabras de Roberto, de la reflexión que hizo. Los vaivenes de la música nacional tanguera y las razones. Tengo para mí que esta postergación, o si quieren esta decadencia del tango, tiene 2 motivos, 2 raíces. Una, la enorme penetración cultural que hemos tenido y seguimos teniendo, con distintas formas y motivos. Y la otra, los pecados propios del tango, en sus reiteraciones, en sus torpezas, en sus repeticiones. De cualquier modo, si uno piensa que se trata de una música que ha sido patrimonio de la humanidad, bueno, vale la pena adentrarse en ella, en sus razones, sean positivas o negativas. Como les decía, voy a hablar de la historia, el desarrollo del tango en La Pampa. Voy a empezar con una consideración general que a menudo no se tiene en cuenta. A fines del siglo XIX, junto a 2 grandes ríos, nacen 2 grandes músicas, el jazz y el tango. El tango quizás unos pocos años lo antecede, pero las 2 crecen juntas y las 2 tienen en sus orígenes una nebulosa en cuanto a testimonios, en cuanto a pruebas, a documentos, que quizás los hace más atractivos para la investigación. En el caso del tango específico, lo primero es conocer cuáles fueron los que iniciaron esta música. Y allí empieza la dificultad y el atractivo también se incrementa. Es indudable que los primeros tangos tuvieron un cierto corte prostibulario, lo cual no quiere decir, como cree mucha gente,
que el tango se gestó únicamente en el prostíbulo, que lo habitó y lo cohabitó desde luego, pero ya desde el título, por ejemplo, en Dame la lata, que era una forma de comercializar en los antiguos prostíbulos, está indicando de dónde viene. Dame la lata, el entrerriano, el talar, cuidado con los 50 es posterior, pero todos estos tangos se tienen como surgidos entre 1885 y 1895. En esa década es donde aquello que estaba en Agraz y aparece como el tango alegre, aquel que decía Borges que era el que le gustaba. Ese tango alegre se remonta, digamos, a la época del 80. Todo esto lo voy dando como contrapiso de lo que voy a decir. Hay una creencia muy generalizada de que la sociedad, en sus comienzos, la buena sociedad, entre comillas, rechazó al tango. Yo creo que no es cierto, y una prueba muy elocuente está en el famoso hecho de que los cadetes de la Marina, que siempre fue la más aristocrática de las fuerzas militares, los cadetes de la Marina en 1902, en su viaje inaugural, ¿qué hacen? Llevan 2000 ejemplares de La Morocha, que había nacido unos años antes, y es la entrada del tango en París. Así que llama la atención que esa fuerza, donde había una cierta aristocracia, hubiera descendido, por decirlo así, a llevar una música pretendidamente poco social. Y aquí sí entramos a la relación de ese tango con La Pampa. Personalmente he recogido testimonios de que ya en 1901 el tango se bailaba en Victorica. El testimonio es de primera mano de una persona anciana, por supuesto, pero que lo bailó. Hizo el agregado de que se bailaban otras danzas más folclóricas, el cielito, el gato, la samba, pero el tango ya había entrado. Y fíjense ustedes qué cosa notable. En Santa Rosa, en 1901, piensen en la Santa Rosa de 1901, con el aluvión inmigratorio, con las clases sociales marcadas. Bueno, sin embargo, aquí, en la plaza, en 1901, la banda municipal tocaba tangos. En las famosas retretas, que acaso ustedes no conocieron, salvo los muy mayores, pero la banda municipal tocaba tangos en las retretas. Algunos de ellos de dudoso nombre, como Sacudime la persiana, por ejemplo, pero otros que hablaban de una cierta evolución de la sociedad y de la economía del territorio que se centraba en la agricultura. Uno de esos tangos se llamaba Grano Pampa, otro El Pampeano, que son conocidos en los estudios académicos, pero ya los autores se han perdido. Piensen ustedes que si hubiera sido una música, por decirlo así, pecaminosa, las rígidas sociedades del 900 la hubieran señalado. Máxime en un pueblo, como era esta capital del territorio, donde las clases sociales estaban muy marcadas. Sin embargo, se tocaba para ese acto público de los domingos. También en General Pico, pero mucho después, porque se fundó, creo que en 1905, se prendía mucho el tango, pero allí ya había varios prostíbulos por ser cruce ferroviario
Y esa es otra historia, como decía Kipling. Otro rasgo más que notable del tango en La Pampa lo señalaba recién Roberto César con una grabación que yo no conocía, que era la presencia de José de Babrin, un francés, como administrador de una de las estancias del área de Telén. Creo que era de Alfonso Capdeville, también la estancia. De Babrin, que firmaba con el anagrama de Nirvaset, periódicamente enviaba partituras no solo al diario La Capital, sino también a Buenos Aires. Llegó a incursionar en lo que hoy llamaríamos propaganda, promoción. Por ejemplo, hizo algún tango que se llamaba Muy del jugo Maggi, una bebida que se imponía en ese tiempo. Pues bien, aquí que de Beauvren, que cada tanto se hacía una salidita a Buenos Aires, como para sacarse el gusto de bailar, et al. De Beauvrin, en 1913, manda un tango llamado El Tony al concurso que organiza el diario Última Hora en Buenos Aires. Y ese tango gana el certamen. Y lo más notable es que con esa música y ese premio se desarrolla en el Palais de Glace, que no era un sitio donde iba la clase baja. En realidad se inaugura ese tango entre la aristocracia, entre comillas, en el Palais de Glace, porque el barón de Marchi organiza la fiesta para la oligarquía argentina, pero lo que a nosotros nos interesa es esto: un tango gestado en La Pampa, en plena época del tango de oro, de la Guardia Vieja, gana un premio, un primer premio. Ustedes dirán, pero ¿y cómo se dio? ¿Cómo vino el tango a La Pampa? Bueno, muy sencillo, el ferrocarril. Ese ferrocarril que, con el famoso Plan Larkin de hace 40 años o 50, nos levantaron y nos robaron, ese ferrocarril que unía al país, en ese tiempo tenía viajes trisemanales desde Santa Rosa, también desde General Pico, a Buenos Aires. Y era el único medio de comunicación. La radio estaba en pañales y prácticamente era imposible captar Buenos Aires. Bueno, de la televisión ni siquiera se soñaba, pero el tren sí. Y el tren traía diarios, traía músicos, traía conferenciantes, traía de todo. Les recuerdo que en 1901 ese tren trajo también a Gabino Ezeiza, el payador legendario que tuvo una tenida con Maximiano Santillán en Cuchillocó. La Pampa considérenla por entonces como una especie de imán sociocultural y económico. Y el tren era el vehículo. Por algo aquella primera locomotora del ferrocarril oeste llevaba el letrerito que decía «Voy a Chile». Frenó antes, por supuesto, pero... Bueno, volviendo, si ustedes me permiten la digresión, a los orígenes del tango en Buenos Aires, según señalara el doctor Flies, en una charla que dio aquí en Santa Rosa, él es un experto en tango, es un experto realmente, él estimaba que el primer tango o prototango de la historia fue el queco. La primera composición que puede entrar dentro de esta consideración. El queco, no quiero caer en la grosería, pero era uno de los nombres, quizá el más conocido hasta hace 50 años, que se le daba al prostíbulo. Los prostíbulos eran los quecos. La raíz la ignoro. Bueno, el origen del queco también se pierde en la nebulosa. Dicen algunos estudiosos que muy posiblemente
lo trajo un clarinetista brasileño, Lino Galeano, allá por los años fines de los 60 o comienzos del 70 del siglo XIX. No hay una plena seguridad, pero es de aquí que los musicólogos señalan que en la trama del queco hay una fuerte evidencia de un tango andaluz, también de la época, Señora Casera. Quizás la influencia fue mutua, pero conviene seguir teniendo en cuenta que era la época del tango alegre. Fíjense ustedes que un estudioso, Jorge Rivera, un historiador, rescata una carta de Ricardo Guiraldes, que era un niño, donde cuenta a su familia, a un hermano específicamente, que está aprendiendo la guitarra y que ya toca le queco et la milonga, en francés, por supuesto, que era el idioma que hablaban las familias adineradas de la época. Si a los 8 años tocaba a Guiraldes el queco, quiere decir que la música venía de mucho más atrás. Y lo que se ha conservado es, la música, por suerte hay grabaciones, pero las letrillas, que eran muy pegadizas y se adaptaban al interés o al nivel cultural de la época. Yo rescaté 2. China, que me voy pa'l queco, China, déjame pasar, China, ¿no ves que me muero por la Guardia Nacional? Negra, lavame la ropa, queco, te tengo que hablar. Negra, que me voy pa' Europa, negra, déjame pasar. Coplas simples, con algo bastante de picardía, porque estas son las más potables, y que prendían en toda la gente, sobre todo en las clases más iletradas, ¿no es cierto? Y ustedes pueden preguntarse qué hace esto al subrayado de esta charla, el inicio y desarrollo del tango en La Pampa. Bueno, en 1874, cuando Avellaneda es elegido presidente, Mitre, que no toleraba la condición de segundo, se rebela y se levanta en armas contra Avellaneda. A Mitre lo secunda el general Arredondo, José Miguel Arredondo, y moviliza el interior. Las tropas de Arredondo, esto está documentado, en ese movimiento toman San Luis y Córdoba. Y reitero, está documentado que las tropas entran en esas ciudades cantando, algunos dicen cantando y bailando, el queco. O sea, que la música y la letra se había popularizado mucho, muchísimo. Estos sucesos ocurren en 1874. Apenas, me olvidé decir una obviedad, pero el canto de las tropas seguramente iba acompañado con las bandas militares, ¿no es cierto?, que es un elemento imprescindible en la milicia de paz o de guerra. Esto en 1874, les decía. 5 años después, nada más que 5 años después, el general Roca pone en práctica su plan de ocupar el desierto. Muy objetable, incluso la nominación de la palabra de desierto, pero es lo que cuenta la historia con la expulsión de las tribus indígenas que lo habitaban. Allí, de las varias columnas que avanzan sobre las tierras indígenas, la que llega al centro de La Pampa la manda el coronel Eduardo Racedo y establece su campamento en Pitrallauquén, la laguna de los flamencos, que queda un poquito al norte de Carro Quemado.
Bueno, el diario de Racedo, el diario militar, es un documento sumamente interesante por varios aspectos, pero señala que el 25 de mayo de aquel año, en el campamento, se hace una celebración por la fiesta patria. ¿Y en qué consiste? Bueno, a la mañana van los oficiales y jefes a saludarlo a Racedo, era coronel. Después hay un desayuno y un almuerzo variado, demasiado quizás en comparación a lo que comen los soldados, los fastos eclesiásticos y militares, la misa, etc. Y después hay una fiesta para la soldadesca. ¿En qué consiste? En números que arman los soldados mismos, los payasos, y mientras los oficiales almorzaban, la banda toca piezas alegres, dice Racedo. Obviamente no es música militar. A nadie le gusta almorzar escuchando la marcha de San Lorenzo, ¿no? Por ejemplo. Y aquí podemos pensar nosotros, 5 años no es demasiado tiempo. Máxime para una charanga militar, donde el cambio de instrumentos y el aprendizaje de instrumentos no es tan sencillo. Por otra parte, 2 de los regimientos que habían ido con Racedo también habían sido parte de las tropas de Arredondo, de las que entraron tocando el queco. Entonces, si nos atenemos a los párrafos anteriores, creo que puede ser lícito preguntarnos, ¿habrá sonado el queco en La Pampa? Es muy posible. En un día de fiesta que Racedo vuelve a subrayar, fue todo alegría, es muy posible que aquel cantito, aquella cuasi milonga, como dicen algunos estudiosos, en Pitral Lauquén haya sonado en lo que hoy es nuestro territorio. Bueno, ya ven entonces que el posible origen del tango pega un salto de 20 años hacia atrás. Es posible. Acaso sea demasiado aventurado, ¿no? Pero no, si uno sigue la historia de la música popular en la Argentina, ve que era muy frecuente que además del queco también hubiera habaneras, que era un son que recién entraba en el país. Ya vamos a detenernos un poco. Puede ser que esto no tenga una firmeza documental, pero también resulta innegable que las vinculaciones entre ambos acontecimientos, el levantamiento de Arredondo y la entrada de las tropas de Racedo, son vinculados, están muy vinculados y ofrecen como probable, o al menos como posible, lo que estaba diciendo. Quizá el queco alegró muy probablemente, muy posiblemente, a aquellos pobres soldados, por lo menos una vez en su vida militar, que venían de penalidad en penalidad dentro de su servicio. Bueno, no quiero cansarlos, pero hay un detalle de interés más. En 1856, más de casi 30 años atrás de lo que acabo de referir de la ocupación del desierto, un maestro, Francisco Solano Larguía, viajó desde Buenos Aires nada menos que a Salinas Grandes, dominio de Calfucurá, el terrible Calfucurá que nos pinta la historia, con la misión de rescatar cautivos. Viajó acompañado con 2 hijos y en las misivas previas al viaje consta
que el jefe indio, junto con las especies que le pedía que llevara, sal, azúcar, recados, plata, metal, llevara también un buen guitarrero, papel que desempeñó uno de los hijos de Larguía. Esto está testimoniado en un libro interesantísimo del historiador Jorge Rojas Lagarde, que ha estado aquí en La Pampa varias veces. El libro se llama Viejito Porteño, que es el título que le daba Calfucurá a Larguía. Y fíjense ustedes que ejecutantes al margen, Larguía, a pedido de Calfucurá, le trajo un órgano que tuviera buenas voces. Obviamente se está refiriendo a un organito. Por el tamaño, se trataba de un organito, lo cual llama la atención y le quita en parte ese salvajismo que nos han vendido desde chicos en cuanto a los indios, ¿no? Un órgano de buenas voces. De paso, esa atracción por el instrumento hace pensar en el interés que tenían los indios, los paisanos, por la música cristiana, que, dice Larguía, bailaron acompañados con una considerable ingesta de bebida alcohólica. Lamentablemente, Larguía no dice nada de las piezas, las composiciones que tocaron tanto su hijo como el órgano, que alguien lo debe haber ejecutado. Sin embargo, da para pensar que allí, en cualquiera de los dos, pudo haber una habanera, ese antecedente y componente principal del tango en el que coinciden los musicólogos. La habanera había aparecido hacia 1840 y se diseminó por todo el mundo latino, incluso el europeo, y llegó 10 años después al Río de la Plata, donde se empezó a integrar con el componente negroide y con algunos otros ritmos propios de la tierra. Suponer que Calfucurá y su gente escucharon y bailaron habaneras, entiendo que entra dentro del campo de la ucronia, pero no de lo imposible, y hasta podría considerarse como probable. O sea, hubo un prototango que muy posiblemente estuvo en La Pampa hacia 1850. Claro que cualquiera de los dos temas expuestos, fundamentales, el tango en las cercanías de Carro Quemado por la Tercera División o en Salinas Grandes por este rescatador de cautivos, puede resultar endeble, pero indudablemente es atractivo y llama a buscar ligazones. Pero como me dijo un amigo, no conviene negar posibilidades a los caminos de la música, porque los caminos de la música, como los de la divinidad, son inescrutables. Muchas gracias por el silencio. Hola. Bueno, lo acerco. Bueno, reitero, buenas noches. Muchísimas gracias por estar, por acompañarme. A mis amigos, muchísimas gracias. A Roberto por la invitación. Cuando el jueves pasado me llamó, yo después pensaba que debía haber dicho no donde dije sí, pero bueno, esas cosas. La amistad es eso. Roberto es un amigo entrañable, hace muchísimos años que no conocemos y no podía decirle que no, y ahora tampoco. Así que bueno, yo voy a hablar un poquito de Nervi y sus sonetangos estrambóticos, es decir, un poquito de su biografía, poquito, porque este año hace el año en el que se le han rendido muchos homenajes por motivo de su centenario, del centenario de su nacimiento. Por lo tanto, vamos a hacer una síntesis chiquitita para ir avanzando a medida que avanza precisamente su relación con el soneto. Es decir, Nervi nació en Eduardo Castex
hizo su escuela primaria allí, la escuela secundaria en la Escuela Normal de Santa Rosa, y ahí aparecen sus primeras, en la revista Impulsos, que es una revista de los estudiantes de La Pampa, que en realidad tiene que ver con los estudiantes de La Pampa, pero solamente lo vemos que es de la Escuela Normal de Santa Rosa. En la revista Impulsos, las que pude ver algunas composiciones poéticas de esa época. Ya no se perciben sonetos. Los dos o tres textos que leí fueron un cuento, dos composiciones poéticas, pero no es un soneto ninguna de las dos, pero, es decir, se nota que ya conoce reglas y las utiliza, el ritmo, la rima, la métrica, es decir, ya los conoce. Egresado de la Escuela Normal, trabaja unos años en Mendoza antes de comenzar a ser maestro en Misiones, y ahí es en el 1944 que aparece su poemario Agreste. Agreste es prologado por José Prado, y de la lectura del poemario encontramos varios sonetos. Luego Nervi, digamos, los sonetos, nosotros no vamos a hablar de la valoración ni de nada porque no es pertinente en este momento, pero lo que podemos decir que vuelto a Castex y cesanteado, él va a estudiar a San Luis, y allí traba relación con Agüero, a quien admiraba, y de esa época, y que nosotros reconocemos influencia, en las obras completas, en el tomo 4, que es Los Digo del Poeta, encontramos que Agüero es un asiduo hacedor de sonetos. Los encontramos en Cementerio de Pájaros, en los sonetos a la primavera, en los cuadernos de amor, en los sonetos del Ángel y del Infierno, que son hechos más o menos entre los años 40 y 50, o sea, que puede haberlos leído perfectamente Nervi. Además, son colegas en la Escuela Pringles, y después lo veremos más adelante, es decir, la conferencia que Nervi dicta en San Luis sobre Raúl B. Díaz, la visita que se lo podemos leer en Caldenia que hace Agüero a La Pampa, es decir, que hay una relación de amistad y de admiración. Seguimos, en el 51, Nervi publica Gleba. En Gleba nosotros encontramos el tríptico de sonetos a la raza, que había sido premiado en el 47. Son 3 sonetos, indio, gaucho y el inmigrante. Es decir, pero los 3 son sonetos. Y hay algunos más, y se reiterarán en Otra vez la Gleba, y quisiera que prestaran atención a los títulos, porque después eso vamos a conversarlo con Dora. Es decir, fíjense, Agreste, Gleba y Otra vez la Gleba. Es decir, hay una mirada muy profunda hacia el labriego, hacia el campo, hacia los sufrimientos del labriego, hacia la estirpe del laurel y el olivo. Es decir, en los años 50, después que regresa de San Luis, Nervi es profesor en la Escuela Normal y en el Colegio Nacional. Es un magnífico director de cultura, es decir, es un gestor de cultura impresionante, es decir, la revista Caldén, que es el órgano difusor, la Joven Poesía de La Pampa, las primeras jornadas bibliotecarias de La Pampa, la idea que se percibe desde la lectura de los editoriales de Caldén, de la idea de un plan integral, que es decir, todavía no hemos podido encontrar un texto que esté el texto del plan integral, pero lo vamos a encontrar. Si existe, lo vamos a encontrar seguramente. Bueno, acá sí nos vamos a detener un poquito, que es Nervi en Buenos Aires. Nervi en Buenos Aires desarrolla una intensísima labor. Nervi lo vamos a encontrar durante toda la década del 60 y hasta su exilio en México en 1976.
Es decir, es imposible pensar todo lo que ha hecho en Buenos Aires si uno piensa que esa persona no comía, no dormía, no andaba en colectivo, no estacionaba un auto, porque, digamos, es docente en el Instituto Félix Bernasconi, dicta cursos a docentes y directivos, asesora y guía a los docentes de la casa, organiza la pinacoteca, promueve exposiciones, da clases. Es rector de 2 institutos secundarios, uno el Instituto Sarmiento y, según me contara en una entrevista su colega y amiga Ruth Pardo Belgrano, dice, donde faltaba un profesor, con excepción de física y química, preguntaba el tema y se hacía cargo de la clase. Es decir, bueno, es difícil. La labor en Capeluz es intensísima, es decir, es asesor en Capeluz, pero todos los que somos maestros hemos estudiado didáctica general y didáctica especial con los textos de Clotilde Guillén de Rezano, somos un poquito grandes. Es decir, esos textos que habían sido desde las primeras ediciones habían aparecido en 1938, en 1938, durante más de 25 años se fueron repitiendo hasta que Nervi los ayornó. Es decir, la didáctica general y la didáctica especial fueron reunidas en un solo tomo, es decir, fueron modernizados. Las notas son realizadas por el profesor Nervi, digamos, el prólogo también no es modificado, el prólogo que viene de la profesora Guillén de Rezano, de la doctora Guillén de Rezano, sino que él mediante notas lo moderniza. También traduce del portugués así una didáctica general dinámica de Nerici, que es un texto obligado, no sé si todavía, pero hasta yo fui bibliotecaria de la Escuela Normal en los años 90, y era un texto obligado prácticamente por los estudiantes de la carrera de magisterio. Y resultado de sus clases en la Escuela Normal de Santa Rosa y en la Escuela Normal de San Justo, escribe La práctica docente y sus fundamentos psicodidácticos. Es asesor de su colección pedagógica y por invitación de María Hortensia Lacó, que también todos estudiamos con los libros de Lacó Rossetti, escribe el estudio preliminar y las notas para la colección Golú, que es grandes obras de la literatura universal, de La novia de los forasteros, que es una joyita. Es decir, lo estábamos conversando con Dora el otro día y uno no puede entender el libro sin el trabajo de Nervi. Y también en esos años son años combativos. El periódico Educación Popular, periódico que codirige con el maestro Luis Iglesias, que es destinado a docentes, que no solo aparecen planteos pedagógicos gremiales, sino que es combativo. Es decir, ya el primer número le valió estar preso en Caseros a Iglesias y, de acuerdo a lo que me confiara Edgar Morisoli, le valió a Nervi las amenazas de la AAA y su exilio. También de esa época es del libro de Pestalozzi. Él toma la edición de Cómo Gertrudis enseña a sus hijos de 1801 y escribe para la colección Tierra Firme del Centro Editor de América Latina la introducción y las notas. Es decir, es muy interesante porque en esa introducción no solo habla de la obra de Pestalozzi y de la influencia de Rousseau sobre él, sino que también nombra a todos los pedagogos argentinos que de algún modo abrevaron de las fuentes pestalozzianas, como Víctor Mercante, como Lucy, es decir, es interesantísimo. Es profesor de una cátedra paralela en la UBA, didáctica, y tuve una entrevista con el profesor Jorge Fase, que fue alumno de él, y dice que su cátedra era la que contaba, pero como de una proporción de 10:1 la cantidad de alumnos. Además, él narra que sus clases eran dinámicas, incluso divertidas, y que incluso contaba una anécdota muy graciosa,
que iban a dar una conferencia Berta Braslavsky con Ricardo Nervi, y que lo invitó a participar de esa conferencia, y que él, que era una estudiante de los primeros años y recién estaba saliendo con una chica que luego sería su esposa, se fue requete ufano a compartir esa conferencia. Bueno, pero ahora nos vamos a la Asociación Argentina de Lectura. La Asociación Argentina de Lectura nace en 1972 por iniciativa de Nervi. Es decir, había sido el Instituto Bernasconi sede del Congreso Mundial de Lectura. Nervi había sido panelista y expositor, y además había sido el compilador de las actas de ese congreso, y se crea la Asociación Argentina de Lectura como filial de la Asociación Internacional de Lectura, que es un organismo consultor de la UNESCO. Y bueno, es decir, desde entonces y aún hasta ahora organizan congresos, publican libros, trabajan sobre la problemática de la lectura, tienen filiales en diversos lugares del país. Y bueno, y ahí es donde aparece lo que realmente vamos a llegar a los sonetos estrambóticos. Claro, es decir, el lenguaje de la escuela y el lenguaje de las aulas no es el lenguaje del patio de la escuela. Entonces, dice, y acá la información viene directamente del propio Nervi, que dice, en el prólogo de su libro Sonetangos Estrambóticos hay algo, después vamos a hablar del libro, una entrada donde escribe Nervi que se llama Zaguán. El título es muy sugestivo, porque el zaguán no es la puerta, es la entrada a un mundo diferente. Y entonces el zaguán es la entrada, el vestíbulo, la puerta de la vivienda, sino el lugar donde se va. Es decir, tiene un prólogo que en perfecto intertexto con la balada para un loco comienza así. Una tardecita de Buenos Aires, sin ese qué sé yo, ¿viste? Es decir, me cuesta un poco leerlo porque me suena de este oído la versión de Melita Baltar y de este otro la de Goyeneche. Pero bueno, para agregar, lo decidió la Asociación Argentina de Lectura, que había que tomar al toro por las astas y no escabullirle el bulso al tema del lunfardo. Y ahí comienza toda una serie de negociaciones, de visitas, de introducciones, para en el Bernasconi hacer una reunión con los docentes de lengua, con los maestros de escuela primaria, para ver cómo se hacía con el lunfardo. Y bueno, una discusión que sigue, pero claro, se hablaba en el patio de la escuela, pero en el aula no. Ya para entonces Nervi tenía todos sus poemarios, Agreste, Gleba, otra vez la Gleba, y el soneto no le era desconocido para nada. Conocía las reglas y las utilizaba. Además, su lenguaje y su temática difieren y cómo de esas voces populares y de la calle. Veamos nomás Gleba, la espigarrota, el surco, reiterados otra vez otra vez la Gleba, siembra, chacarero, tríptico para la muerte de un labriego dedicada a la memoria de un colono que se degolló en su chacra un año de seca. Es decir, bueno, no lo serán tampoco en sus textos posteriores, Rastro en la sala, Aldea gringa, y bueno, llegamos a los sonetangos estrambóticos. Acá no, veamos en Zaguán que Nervi se sorprende con su propio trabajo y nos adentra en él. Son tan Buenos Aires esos sonetangos, el ritmo, la voz, las bases. Yo había decidido antes de pasarlo leer Danzarín y se lo dedica a Juan Plaza. Yo hoy casi lo llamo a Roberto porque yo en mi casa lo leí y había puesto de fondo la música de Danzarín, de Julián Plaza, que es decir, es... Claro, pero es instrumental. Así que, bueno, Julián Plaza también ha nacido en La Pampa, General Campos. Él es director de orquesta, pianista, violinista, arreglador, pampeano también. Bueno, autor, entre hongos, del tango instrumental con ese nombre. Y yo lo había escuchado, me lo escuchaba a mí misma leyéndolo con
con el tango, con Danzarín, pero de cualquier manera lo voy a leer porque no lo quería molestar a Roberto, a ver si podíamos encontrarle la forma de que las dos cosas fueran juntas. Danzarín, a Julián Plaza. Domingo, tango, mina y cafetín. Tango soso te ves, estás tan tango que se hace alfombra de piringundín en tu fandango, tango, tanto fango. Y es tu gotán tan tango el batintín que marca tu compás y exhibe el rango de un diabólico errante danzarín con sus sentadas de rufián guarango. Taco y repiqueteo el retintín, del paso atrás el salto de arlequín, donde tanguea a veces el cancán. Y el tango tan es 8 firulete, el filósofacón que le hace un 7 al pantalón bombilla de un bacán. Tuyo es mi berretín en este día de porteña ilusión, gotango mía con disfraz dominguero de Satán. Bueno, hasta aquí yo. Ahora la dejo a Dora, pero Dora sabe mucho más porque yo podía hablar de los sonetos, por qué los sonetos, si me escucharon, se habrán dado cuenta que leer este soneto se hace un poco más largo que leer un soneto, pero bueno, él es por el estrambote, pero eso la dejamos a Dora. Bueno, si deciden eso. Sí, cómo no. No sé si me escuchan así, porque no tengo tampoco la voz tan radiofónica, ¿no? Como en otras épocas. Bueno, si así se escucha, en realidad yo quería que lo conversáramos con Leda porque previamente habíamos tenido una reunión De 3 horas. Sí. Con un Lo que café. pasa es que de esas 3 horas hubo mucha charla, ¿no? Nosotras somos, como yo digo bien, 2 cotorras habilitadas, con título y todo, pero básicamente eso, habladoras totales. Y hoy me dice mi hija, ¿y vas a hablar mucho? Le digo, sí, mientras le tape la mano a Leda con una mano, le tapo la boca a Leda y yo puedo hablar. No digo de Walter porque estamos lejos, no puedo agredirlo de ningún modo, pero a Leda sí. Habíamos conversado, porque ella es una erudita en Nervi, ha hecho mucho trabajo, está haciendo una tesis, y yo en realidad lo que más tengo de Nervi es haberlo conocido, el placer de haberlo conocido, que me haya prologado un libro, imágenes, y haberlo tenido, no de compañero, pero sí haberlo visto en la universidad, porque cuando él volvió de México tuvo una intervención muy interesante en la universidad, digamos, asesorando investigación. De modo que cuando no estábamos en los pasillos conversando, nos encontrábamos en la esquina, porque vivía ahí también muy cerquita del edificio universitario. Y lo recuerdo como una persona, no digo agresiva, pero un gringo enojado. No era un sereno docente, como aparece en las fotos, que uno piensa, este hombre tiene la visión del mundo tan clara y tan calma. No, él estaba siempre peleando, incluso peleando con él mismo, supongo, ¿no? Por la música, por los ritmos, porque se reconociera la pampa gringa. Tenía mucha necesidad de que, además del oeste pampeano, que era la motivación de todos los músicos y cantantes de ese momento, estoy hablando de los 80 y pico, cuando él volvió, bueno, él decía, ¿cómo puede ser que la pampa del trigo, la pampa húmeda, la parte de la pampa, la que le está dando todo el sustento, no tenga una, digamos, una épica musical y poética como el oeste pampeano? Bueno, eso era uno de sus problemas. No obstante, bueno, compartía con los amigos del cancionero pampeano muchísimo y siempre nos enseñaba muchísimo. Pero bueno, esta relación de Nervi con el tango, y lo llegamos a conversar con Leda, tuvo que ver centralmente con su experiencia de vida en Buenos Aires. No solo la experiencia de vivir la ciudad, que a uno, yo también he pasado por esa, he vivido 25 años allá, hay una suerte de impregnación
del tango. Más allá de que se escuchen muchos otros ritmos, Buenos Aires es tango, es decir, la voz de Gardel es un sonido más en el mundo porteño, ¿no? Su foto en el Café de los Inmortales, bueno, quedan esos zaguanes, más allá de que uno quiera o no al tango, lo está percibiendo permanentemente. Y creo que Nervi además lo fue a buscar a los lugares de academia del tango, ¿no? Porque estuvo en la Academia del Lunfardo, fue muy amigo de Macalli, estuvo en el Viejo Almacén con el Mundo Rivero. El Mundo Rivero incluye uno de sus sonetos en un libro sobre el Viejo Almacén. Está con José Barcia, es decir, con las grandes figuras que han tratado al tango como un elemento de la cultura nacional y más especialmente tal vez porteña, aunque sabemos por lo que contó Walter que estuvo también aquí muy presente y formó parte de nuestra sociedad y nuestra cultura, obviamente, y creo que sigue siendo así. Pero bueno, Nervi ahí se propuso, como recién decía Leda, que el tango no estuviera tan lejos, ni el tango ni el lunfardo, al cual asocia indudablemente a las letras de tango, tan lejos de los ámbitos académicos y escolares. Por eso hay una discusión, se nota ahí en Zaguán, que hay una discusión bastante fuerte y que los maestros más conservadores se niegan a que se enseñe en la escuela ese lenguaje que forma parte de la lengua popular. Separemos lo vulgar de lo popular, porque es muy fácil calificar de vulgar cuando algo está tan presente en la cultura, y llamémoslo popular, que me parece que es el término más adecuado. Él lo percibió eso, lo discutió mucho, y esto me hizo acordar a mí precisamente hablamos de la Co Rossetti, ¿no? De sí, lo que sí. La gente de nuestra generación ha tenido que preparar gramática por los manuales de la Co Rossetti, 1, 2 y 3. Sí. Bueno, ellas tenían un profundo prejuicio, ¿no? En un momento dado me acuerdo que yo había señalado en un margen que decían los niños, los estudiantes deben aprender bien la lengua castellana, el buen uso de la lengua y no hablar con esas voces vulgares que se escuchan en las letras de cierta música popular y en las canchas de fútbol. Bueno, yo lo había marcado ya en los años 70 y pico, me había llamado la atención esa apuesta tan fuerte a los modos conservadores, ¿no? De la enseñanza, cuando se estaban abriendo muchas ventanas con el estructuralismo y demás, y ya estaban entrando otras corrientes en la enseñanza. Bueno, creo que en ese sentido Nervi fue un adelantado. Dijo, bueno, vamos a hablar de lo que hablamos, vamos a ver los niveles de lengua, vamos a situarlo en algún punto al lunfardo. Creo que esa reunión le dejó un gusto amargo a él, porque no pudo concluir con su... Que coordinó el panel, pero no le dieron la razón. No, para nada. Ni le aceptaron el planteo. Y bien, como lo dijo bien Leda, una cosa es el patio y otra es el aula, y es irrisorio que una cosa sea el patio y otra cosa el aula. Sí, por supuesto, aclarar los niveles de lengua, eso lo hacemos todos los profesores, pero desecharlo, discriminarlo, decir que eso es vulgar y no debe usarse o no debe formar parte de nuestra historia y memoria cultural, bueno. Lo que pasa es que el lunfardo en realidad tiene dos niveles, me parece. El primero, el de su origen, es un nivel, sí, fuertemente sectario y cerrado, porque es de origen carcelario. Creo que el primer diccionario del lunfardo lo escribe un comisario, de Lepiane, que lo llama el idioma del delito. ¿Por qué? Porque en, digamos, fines del siglo XIX, comienzos del XX, aparece esta lengua, como aparece en otros países, otras formas del argot, para comunicarse entre la gente que estaba presa, o por lo menos perseguida, y que la policía no pudiera entender. Entonces, cuando alguna de las palabras de esa lengua
revelaba su sentido, dejaba de formar parte del lunfardo, porque dejaba de mantener su secreto, su valor de código, ¿no? Entonces lo que impregna el tango y la música popular y todo todos aquellos espacios literarios donde nosotros vemos aparecer el lunfardo, son esas voces que ya salieron de esa secta, de esa forma cerrada, y empezaron a formar parte del mundo que habitamos y sobre el cual decimos nuestros discursos. Si uno dice, por ejemplo, ¿no? Uno dice, estoy escuchando a Nina Simone, por ejemplo, o estoy leyendo a Simone de Beauvoir. ¡Qué mina! No es lo mismo decir que mujer. Yo digo, ¿qué mina? No me estoy saliendo de ningún parámetro, pero le estoy poniendo un plus, le estoy dando un valor más afectivo y profundo, y una forma admirable, como lo puedo usar en el sentido peyorativo, ¿no? También. Quiere decir que estas formas populares aportan mucho al sentido, aportan mucho a la emocionalidad y a todo lo que el lenguaje en definitiva transmite. Y eso lo entendió muy bien Nervi, pero lo entendió, lo escribió a la perfección y tuvo una decisión. ¿No me quieren aceptar esto de que lo estudiemos como forma de la lengua popular? Bueno, yo voy a ser hiperculto y voy a escribir el lunfardo. Ese es el desafío. Yo tengo los elementos, manejo la forma, manejo la estructura, manejo la lengua, ya tengo una historia literaria, como bien lo dijo Leda, consolidada, y ahora voy a escribir en lunfa, y voy a escribir de tal manera que esto forme parte de la lengua culta del país. Y le voy a agregar el estrambote. El estrambote es un añadido que puede ser un terceto más. Sabemos que el soneto tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿no? Es una estrofa renacentista y está muy trabajada. Nosotros mismos, bueno, yo recuerdo haber leído aquellos primeros suplementos de La Nación cuando no teníamos otra forma de acercarme a la literatura, y Borges escribía sonetos, Bernardes, Mariana Walsh, bueno, y aquí mismo también Morisoli, escrito sonetos hermosísimos, Julio Neri Rubio, bueno, toda nuestra tradición literaria pampeana. Así que el soneto no era extraño ni para Buenos Aires ni para La Pampa, pero él los escribe como sonetangos, los escribe deliberadamente utilizando el lunfardo. Y el estrambote, que puede ser, como bien decíamos, un terceto más, que ya lo complica, ¿no? Porque después hay que buscar la rima, buscar la forma que asociada, que sea perfecta, porque es una estrofa que hay que perfeccionar permanentemente. O si no, 2 pareados, ¿no? 2 versos más pareados, que se le agregan a la estrofa tal como lo establece el canon, 2 cuartetos y 2 tercetos. Entonces él dijo, voy a hacer toda esta experiencia y le voy a agregar el estrambote, que además es cervantino, ¿no? Le da un plus de cultura, ¿no? Esto además es cervantino. Yo creo que Cervantes también fue un escritor muy popular y que si Quevedo hubiera vivido en la misma época de Nervi, hubiera escrito sonetos igual que Nervi, porque se parece mucho. Entonces, él decide, vamos de lo hiperculto, de la forma, a la lengua que yo quiero utilizar. Entonces ahí ya automáticamente la prestigia a esa lengua. Y eso se ve en la perfección de los sonetos. Pero además, aparece otro elemento, que es el de cómo él vive el mundo, su cosmovisión. Su cosmovisión se opone por completo a lo que nosotros, a lo que Leda había referido, a la mirada épica e idealizante de la Pampa gringa. Ya no es el labriego digno de todos los honores y memorias y elogios, porque asumió la gesta del campesino pobre, porque le dieron tierras bastante pobres, ¿no?, a los inmigrantes. Y entonces esa figura que él por un lado idealiza y pone desde el primer sol hasta la última luna
está siempre ligado al trabajo y a la tierra y a la producción y a la riqueza, y lo sufre eso en carne propia. Esa figura heroica es absolutamente contrapuesta a la oscuridad de las figuras del soneto. Las figuras de los sonetangos son fracasados, cansados, derrotados, por supuesto sin ningún tipo de fe, ni de esperanza, ni nada. Por eso muchos de sus epígrafes mencionan a Discépolín, porque en cierto modo uno cuando piensa en Discépolo, en los tangos de Discépolo, tiene que asociarlos a los sonetangos. Es, digamos, la mirada existencial, la mirada amarga de la vida. Y así lo vemos como, en un hombre con tantas aristas, porque creo que fue un renacentista, Nervi, un pico de la Mirándola. Un humanista moderno, dijo María Hortensia Lacó. Un humanista moderno. Nada le fue ajeno. Y él mismo decía, ¿no?, citando a Marcial, nada de lo humano me es ajeno. Con vínculos con la cultura clásica, un neoclásico él mismo. No sé, creo que le sobraba cultura, lo respiraba por todos lados. Y entonces elige el soneto y el tango para mostrar esa mirada muy desdichada del mundo. Es lo que le da la letra para decir, bueno, pero todo esto de pronto no tiene más sentido. Y a nosotros nos asombra porque, bueno, fue el hombre que construyó el sentido de la Pampa Gringa literariamente, sí, y lo aniquiló en los sonetangos. Así que por eso también ver cómo un mismo escritor plantea semejante metamorfosis. No va a ser lo mismo con Juan Carlos, ¿no? Después cuando hablemos de Nustriazo, ese ratito que nos va a quedar. Pero esto es, me parece central, de ver cómo una métrica, un tipo de vivencia, un tipo de acercamiento a los autores, porque él se siente uno más, Discépolo, Mansi, Los Expósito, González Castillo, Cátulo Castillo, digamos, el hijo de González Castillo. Todo ese mundo y la presencia fuerte del mundo Rivero, al que él admira mucho, ¿no?, y al que trata también, creo que han incidido fuertemente en la creación de estos sonetos. Y bueno, no sé, pero me parece que además habría que recomendar a Marcelo Cordero. Sí, y agradecerle a Marcelo. Agradecerle a Marcelo Cordero, y además en la introducción que él dice Historia de los sonetangos, él no solo habla del texto en sí, sino también de que en 1995, en el auditorio del Colegio Médico, sí, Nervi lee 19 sonetangos de estos estrambóticos. Y incluso le preguntan cuántos van a ser, y él dice 45, pero dice que en realidad son 36, pero hace un análisis precioso y profundo, sí, no solo de la obra, sino de ese momento. La verdad, claro, que vale la pena leerlo, como de la misma manera que valen las ilustraciones y vale el libro, ¿no? Sí, no, realmente. ¿Te parece que leamos Lunfardía? Léelo. ¿Lo leo yo? Dale. Es difícil, ¿eh? Es difícil no equivocarse. Sí. Léalo, leo yo. Bueno, leemos, porque esto es digamos, es como algo que nosotros les comentamos. Lo ideal sería que llegaran al libro editado por la CPE y prolongado por Marcelo Cordero, que fue realmente el que tuvo contacto con los originales, porque trabajó. En realidad no dice prólogo, dice Historia de los sonetangos, y entonces esa reunión también es importante, valioso eso, el hecho de esa presentación en sí, y del deseo de Nervi de publicarlos, cosa que no va a hacerlo él, que es póstumo, no, porque el libro es del 2012. Sí, hubo algunas discordancias con Macalli. Macalli se lo iba a prologar, cosa que después no sucede.
Sí, fue amargo también lo Sí. de los sonetangos. En realidad, digamos, no es para leerlo una tarde de lluvia, Ni un domingo. ni un domingo, no. Por favor, por favor. Bueno, el lunfardo hay que adoptar, es el epígrafe que toma él, ¿no? De un tango, se llama Chamullando. Y dice, se llama lunfardía, ¿no? El soneto. Es el caló de la gitanería. Narquois es en Francia, Schlang es en inglés, jergo en Italia y giria en portugués. Se le llama en España germanía. Y en la Argentina lunfa, lunfardía, es el ispa del tango, que al revés suena gotán, su berre, lo que es charada de café, porteñería. Compadritos, punguistas, canfinfleros, fueron sus catedráticos caneros en la Academia Rea de la Yeca. Lo parlaron gilastros y suyetas, tilingas, garuferas y coquetas, y solemnes doctores de la peca. Si Quevedo viviese, lo hablaría, en cultiparla de mistonguería, y sin mataburros, y sin biblioteca. Bueno, es la definición de lunfardo, y lunfardía seríamos nosotros, ¿no? El ispa del tango. Estos son dos, el que leyó Leda y dos breves muestras de un libro realmente muy valioso. Forma parte de la literatura de La Pampa, pero creo que excede la literatura de La Pampa y es la literatura del país, ¿no? O de una de las formas más precisas de su cultura. Vas a hablar de... Y ahora hay que hablar de Bustriasso. Si tienen paciencia, nombramos y leemos algo de Juan Carlos porque no se lo puede obviar. Nosotros tres lo hemos conocido, algunos más jóvenes tal vez no. Y lo primero que quiero decir es que la primera vez que lo vi a Juan Carlos fue atravesando la calle Tomás Mason, donde yo vivía, cerca de la Rural, por allá. Iba con un poncho colorado, sus portafolios, muy peinado, ¿no? Peinado bien, el cabello como engominado, junto a su enorme amigo Enrique Fernández Mendía, músico, que llevaba el acordeón en una mano y en la otra un rebenque para espantar los perros, porque ellos andaban por las orillas. Y una linterna, no sé cómo hacían, llevaban todo eso. Y pasaron por mi casa y mi vecina de enfrente, doña Cinda Fernández, asturiana, le digo, ¿y ellos? ¿Quiénes son? Ah, son unos locos, pasan todos los días por aquí. No haga caso. Después pregunté, y me dijo, no, es el poeta Bustriasso Ortiz, y va con su amigo, el gran músico, Enrique Fernández Mendía. Es cierto, Enrique Fernández Mendía tuvo una trayectoria, acá a lo mejor no está tan recordado como necesitaríamos, ¿no? Pero Enrique Fernández Mendía también era un lazo con la música de Buenos Aires, porque él había tocado en peñas, en la peña de Fernando Ochoa, en Buenos Aires. Era un tipo de una gran jerarquía social y cultural, pero un bohemio absoluto, ¿no? Hay mucha gente todavía de la familia Fernández Mendía con la que a veces nos acordamos, con María Inés Papávero, por ejemplo, nos acordamos siempre del tío Enrique. Bueno, Bustriasso vivió el tango, pero ya no como un elemento de la porteñería, como diría Nervi, lo vivió en las orillas de Santa Rosa. Creo que creó los neotangos, esa parte interesante de su obra,
para referirse a personajes de la ciudad de Santa Rosa. Él mismo era un santarroceño, más allá de que siempre se lo piensa como del oeste pampeano, porque escribió todos esos textos que después fueron parte del gran cancionero de La Pampa, donde se habla del oeste, porque él estuvo en el oeste, ¿no? Pero nació en Santa Rosa y cuando volvió a Santa Rosa escribió toda su obra aquí. Así que era un santarroceño de ley. Y bueno, este auditorio se llama Juan Carlos. Y siempre mantuvo, junto a toda su línea folclórica o lo que él escribía en métricas de zambas, de estilo y demás, toda la primera parte de su obra, en huella, siempre mantuvo devoción por el tango. Y eso lo mostraba en su trato cotidiano, pero después lo escribió a la manera de poesía, parte de su obra poética, le puso el título de Neotangos. Pero no escribió un libro que se llamara Neotangos, sino que en determinados libros aparecen sectores escritos de esa manera. No difiere tanto de los otros poemas que escribía Juan Carlos, porque también utiliza la rima, contrariamente a otros poemas donde ya como gran surrealista pierde todas las formas y inventa delirante. En los neotangos todavía mantiene la rima, la estrofa, el estribillo, los escribe como hubiera escrito una zamba, como canciones. En realidad lo escribe de la manera de una canción a la que se le puede poner música. Pero evoca en ellos toda una generación de personajes que no son del centro precisamente. Tal vez haya hablado del Cholito Álvarez, por ejemplo, un muchacho que solía andar por la plaza inventando piropos a las chicas, ¿no? El famoso Cholito Álvarez. Pueden aparecer algunos personajes, o Tubán, el músico, al cual él llama Tubán el Feo, un tango que es, a mí me daría no sé qué leer ese tango, porque le dice de todo, pero lo dice en clave satírica. Seguramente eran amiguísimos con Tubán, pero bueno, escribe un tango que se llama Tubán el Feo me moja la oreja. Cosas por el estilo. Y él le contesta y le dice ahí, sos un canalla, una serie de cosas. Quiere decir que Bustriazo entra por una puerta al tango, por una puerta que está en su misma ciudad, no se ha trasladado a Buenos Aires, si bien tuvo allá un gran amigo, Luis Lucci, un poeta también, poeta porteñísimo, con el cual se encontraban cuando iban a Buenos Aires, porque les encantaba tomar vino juntos, y hablar de literatura y de poesía. Pero más allá de eso, no, él escribió los tangos santarroceños, los tangos que podrían formar parte de nuestro acervo cultural pampeano. Mantiene, como les digo, las formas y, por otra parte, él cultivó la métrica tradicional y la mirada del mundo tanguera, pero también cultivó la lectura de escritores que admiró hasta el final. La época de Bustriazo fue el momento en que iban desapareciendo Homero Mansi, Aníbal Troilo, Virgilio Espósito, Homero Espósito. Bueno, él lo que hacía era obsesivamente recortar del diario Clarín la nota que salía ese día, por supuesto que ese día los diarios le dedican biografías y demás, las recortaba y las guardaba. Tenía como un culto por el tango, una devoción por el tango, que iba paralela a todos sus otros intereses poéticos. Yo no quiero abundar tanto porque ya hemos hablado mucho, me parece que podríamos directamente leer algo de los neotangos de Bustriazo. Y bueno, el título se lo pone porque quiere decir ya no es el tango tradicional el que yo escuché, sino que voy a escribir algo nuevo y le pongo el neo como ese prefijo para identificarlo, ¿no? Pero
en estos tangos, si bien está Santa Rosa y todos sus personajes, creo que late también el espíritu de Troilo, de Gardel, de Mansi, de todo lo que él admiraba muchísimo. Una tarde me acuerdo que vino a casa muy melancólico, se sentó debajo de la parra en el patio, y yo estaba sola ese día. Me dijo, ¿tenés inconveniente escucharme un minuto? No, digo, yo sigo haciendo mis cosas domésticas, pero te escucho. Yo hoy acá he venido a escuchar a Gardel. Eso fue el propósito de su visita. No vine a verlos a ustedes, sino a escuchar a Gardel, porque sabía que teníamos un par de discos. Bueno, puse el disco de Gardel y sin moverse del banquito en que estaba sentado, yo también me quedé ahí tomando unos mates, porque no me atrevía a hacer nada. Lo escuchó como si lo escuchara por primera vez, como si fuera una epifanía. Bustriazo instalaba esos climas, ¿no? Uno estaba de pronto barriendo la casa y de pronto tenía que dejar de hacer todo lo que hacía porque se instalaba un clima litúrgico, por decirlo de alguna manera. Tenía ese don. Y bueno, los que lo queríamos, por supuesto que lo acompañábamos. Yo también escuché esa tarde a Gardel, me parece que como nunca, en un silencio absoluto. Y después dijo, y la sonrisa. Y después me acordé porque Nervi le dedica esa sonrisa, se llama, ¿no? Se ve que había algo que también, pienso que con Nervi, Bustriazo habrá hablado de tango más de una vez, ¿no? Inevitablemente. Bueno, hay un tango que quiero leer para el Flaco Valenti. El Flaco Valenti fue un bailarín de Santa Rosa, discípulo del Chúcaro, que incluso se parecía al Chúcaro, muy elegante, muy excelente bailarín, y formó parte de todos los ballets que hubo aquí. Y después, nosotros lo conocimos ya en su decadencia, estaba muy enfermo el Flaco. Un día dijo, con ese humor también bastante ácido que tenía, me operó el doctor, me acuerdo, me sacó todas las costillas menos una para que no me cayera, porque estaba absolutamente enfermo. Y Juan Carlos le escribe, letra con tufo malo, a Juan Carlos Valenti, flaco amigo, de flacura en flacura consumido, esta letra le dono con su tinto, que lo deje contento y moradito, porque quiere marcharse el muy cetrino, el quemado de alcohol, el muy sufrido. Que me iré primerón, me dice fijo y distante, me iré yo primerito. Yo le escribo esta letra primitivo y futuro, mi pie ya en el estribo. Esto lo escribe en un lugar que se llama Boliche de Belloso, porque Bustriazo, si bien era un santarroceño, no era un santarroceño del centro, era de las orillas. Entonces, así como Borges fue un escritor de las orillas, como dice Beatriz Arlo, que lo identifica así, Bustriazo agarraba su maletín y junto con Fernández Mendía, con el Rusito Mazzolo, con Guillermo Mareque, con el amigo que tuviera en ese momento, salían a recorrer orillas, boliches, y hablaban con esos hombres de los boliches, hombres solos, por supuesto, ¿no? Y ahí aprendió mucho él, y ahí también recogió letra para muchísimos de sus poemas. Está lleno de personajes. Quiero leer uno más, si ustedes me permiten, que le pone La Casica tango. Había una chica, Mari Yancaqueo, que la llegamos a conocer, que era muy fuerte, muy poderosa.
su apellido dice todo, ¿no? Era una chica, Raquel. Bustriaso la adoraba. Y ella tuvo un boliche en las orillas. Lo manejó ella con mano de fierro. Y él admiraba eso, ¿no? Por eso le dice la casica. Y se acordaba siempre que había tenido un niñito, tuvo un hijito, y el nenito estaba en una mesa, porque ella no dejó de atender su boliche, que era peña además. Y él decía con el humo y todo, pero el niño estaba allí, con su madre. Eso era todo lo que explicaba Juan Carlos. Y le escribe este tango. La Mari recién parida bailaba un tango milonga. Era Mari Yancaqueo en la noche pollerona. Con un varón pintacanas bailaba un tango milonga. Esa Mari Yancaqueo, ojazos gotas de sombra. Quebraditas y quebradas bailaba un tango milonga. La Mari recién parida, con maneras tobillonas, con rotundas taloneadas, bailaba un tango milonga. Esa Mari Yancaqueo, casica, madama y potra. Creo que es muy elocuente y su manejo de la rima, ¿no? Además, Noche del ya no sé. Él le pone siempre una notita al final del poema que indica el lugar, el día, si había viento. Y esta vez puso Noche del ya no sé. Se ve que ya no se acordaba ni qué día era. Era muy fuerte, Mari. Era muy fuerte. Él la quiso mucho a Mari porque la identificaba con la fuerza de la raza, ¿no? Ella era como la representación de un poder que, según Bustriaso, muy melancólicamente decía, le arrancaron a quienes estuvieron aquí. Entonces, ella representaba mucho para Juan Carlos. Y creo que ella también lo quería mucho, ¿no? Bueno, no sé, hay muchos tangos, pero yo creo que podríamos hacer tal vez otro encuentro y dedicarle algunas otras lecturas a Juan Carlos y a Nervi y a los poetas. A lo mejor hay algunos más contemporáneos que no conocemos. Nosotras trabajamos sobre los clásicos. Sí. Y hay una cosa del clásico que no me quiero olvidar, ya que apareció la palabra. Y disculpa si me estoy pasando de tiempo. Bustriaso, así como Nervi era un hiperculto renacentista, Bustriaso, sin haber leído la literatura grecolatina, porque no era su fuerte, él arranca con el medioevo sus lecturas. Le gustan las jarchas, la literatura, los romances, el Cid, todo lo que viene de la primitiva literatura española, medieval. Bustriaso, por la misma potencia de esta corriente cultural que hace que escritores como Horacio, Catulo, Homero, Virgilio sigan presentes solamente por el hecho de haber instalado algunos tópicos que se siguen reiterando sin saber que vienen de allí. Él está en la línea de Catulo de Verona, un gran poeta que tal vez rompió los moldes tradicionales en Roma y comenzó con una poesía joven, nueva, y que escribió el amor, ¿no? El famoso ciclo de Lesbia es enamorarse perdidamente y ser abandonado, que no es nada más y nada menos que una de las grandes motivaciones del tango. Y la forma en que lo escribió Catulo, y esto lo digo porque lo he escuchado de mis profesores cuando yo era estudiante, ¿no? La forma en que lo plantea Catulo de Verona es la forma en que después adoptan los tangueros, adopta Cadícamo, ¿no? El mismo Ernesto Cardenal escribe, de algún modo parodiando a Catulo, escribe un hermosísimo poema que tiene la misma temática, ¿no? Nos amamos, me abandonaste, los dos hemos perdido mucho, porque
Si bien vos me quisiste, vas a perder más porque nadie te va a querer tanto como te quise yo, ¿no? Creo que es conocido el poema. Bueno, todo eso está en el tango. Si uno analiza el tango y tiene las letras de la poesía, de la llamada elegía erótica romana, hay una línea inconfundible. Y Bustriazo es un elegíaco en toda su literatura, porque desde la primera samba hasta su último libro, que se llama precisamente Los tangos de Charol, y son 2 o 3 páginas nada más. No, Los neotangos de Charol, ese es su último libro. En realidad, todo en Bustriazo es elegíaco. En todo él, de algún modo, se siente dolido por todo, por su propia vida. Lo refleja en estos neotangos y lo sigue reflejando en toda la obra que sigue. Y totalmente erótico. Hay esa elegía, ese dolor, esa angustia, está absolutamente filtrada por el erotismo. Y así también ocurre en sus tangos, como acabamos de ver, y como en toda la obra que ustedes pueden leer de Juan Carlos. Bueno, creo que hasta aquí hemos abusado de la paciencia. Gracias. Bueno, les quiero agradecer a este magnífico panel y me dejaron dando vuelta algunas cositas que quiero mencionar en relación con todo esto que estamos participando, que es el mes del tango. Ustedes hablaron de que la producción tanguera en La Pampa siguió después de estos enormes Ricardo Nervi y Juan Carlos Bustos Ortiz. Claro que siguió. Y vamos a tener oportunidad de escuchar música, en este caso, de nuevos autores jóvenes. Y casualmente, acá en la mesa hemos estado hablando de los sonetangos estrambóticos. Bueno, Lalo Molina, también de nuestros grandes músicos, tomó el poema, el sonetango Yo el mono, sobre Gatica, el boxeador, y hizo un tango precioso que vamos a reconstruir en la última jornada de los recitales Pampa Mía, Raíces de Tango al Sur, en un arreglo también de una joven compositora y arregladora que es Viviana Dal Santo, un orgullo de nuestra tierra. Además vamos a escuchar un tango de un tanguero, de Saúl Santesteban, tanguero de toda su vida, además de periodista, muy buen bandoneonista, que compuso un tango con la mirada de alguien del interior que va a Buenos Aires y le canta a los porteños. O sea que invierte la relación y se llama Mufalia. Ese tango lo vamos a tener porque vamos a tener un bloque de tangos de pampeanos. Y ya que ustedes hablaban de Julián Plaza y de Danzarín, que vos lo leíste, sin saber, vamos a tocar Danzarín de Julián Plaza en un arreglo de Viviana Dal Santo. Y también, ese no lo mencionamos, un poco anterior, es pampeano, uno de los más grandes cantores de la historia del tango, que es Charlo. Cantores y compositores. Sí, lo menciona Nervi. Sí, lo menciona. Sí, Nervi, sí. Digo que no salió en la mención acá. Claro, pues. Y de Charlo vamos a hacer Fuelle, que tiene letra de Homero Mansi, y música de Charlo extraordinaria, porque Charlo, además de cantante que Gardel admiraba. Sí. Además de eso, era un pianista excepcional, un extraordinario compositor, tocaba la guitarra, tocaba el acordeón, un tipo polifacético que llevó el tango a Colombia, hizo giras en la década del 50, o sea, una figura muy activa, que conocemos poco. Entonces, bueno, la suerte es que esta charla nos deje más preguntas que respuestas y que vayamos a buscar esas respuestas hacia adelante, que volvamos a bucear en la gran producción poética y musical de nuestra gente. Nosotros les vamos a ofrecer un bloque en el final de tangos de artistas pampeanos, algunos de ellos en primera versión, y nos van a permitir este toque de emoción. Nos acompañó hasta el momento de su fallecimiento Faito Baraybar en el emprendimiento de hacer la orquesta, y Faito también hacía tangos, y viene de una tradición de tangueros. Entonces vamos a hacer un tango de él que se llama Barro del Salitral. O sea, ese va a ser el cierre de todo este ciclo Pampa Mía, que es a la vez el cierre del mes del tango.
en el que ustedes están participando. Así que muchísimas gracias al panel por la manera de hacernos ver cosas que conocemos poco de nuestra propia tradición cultural, aquí regional y nacional. Y gracias a ustedes por venir y querer compartirlo. Nos queda ahora todo un recorrido en que queremos que el tango se consolide en todos nosotros y se difunda, porque creemos que es parte de nuestra identidad cultural. No la única, por cierto, pero una de las partes. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches.